Hola, buenas, bienvenidos a esta segunda parte del año de la materia Psicología de la Educación. Como podrán ver, hice un cambio de look, pero no solo cambié el look, sino que también me conseguí una pared de pizarrón. Ahora soy una docente como corresponde, con su pizarrón, que nos va a venir muy bien para trabajar los conceptos que tenemos pensado elaborar en el día de la fecha, que son los de la psicología de la Gestalt. Rebobinando un poco, cuando terminamos el cuatrimestre pasado, estuvimos viendo arrancamos a ver distintas teorías psicológicas que tienen incidencia en el campo de la educación, en este terreno que llamamos psicología de la educación, y empezamos con las teorías conductistas. Entonces ahora vamos a seguir viendo otras teorías que nos van a ayudar a pensar este vínculo entre psiquismo y educación, sobre todo en lo que respecta a la enseñanza y el aprendizaje, que es lo que nos interesa como profes y en la formación docente sobre todo. Entonces, las teorías que vamos a empezar a ver en esta segunda parte del año son las teorías cognitivas, que a diferencia de las teorías conductistas, se van a dedicar más fuertemente a estudiar e investigar qué sucede intrapsíquicamente en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? Si recordamos, las teorías conductistas se basaban en observar la conducta, empíricamente, lo concreto, lo que puede ser visto y estudiado en términos de investigación concreta, adentro de un laboratorio, de manera positivista. Las teorías cognitivas, en cambio, tienen una mirada que sale del laboratorio, sale de lo experimental y se dedica a hipotetizar. Las distintas teorías cognitivas hipotetizan acerca de qué pasa en nuestras mentes cuando enseñamos y cuando aprendemos a partir de estos procesos. Bien, entonces para arrancar con las teorías cognitivas vamos a empezar con la teoría de la Gestalt. Y ya que tengo mi pizarrón, voy a hacer uso de él. Ya van a ver por qué me viene bien. La teoría de la Gestalt es una teoría que nace en Alemania en la década del 20. Y Gestalt significa forma. La teoría de la Gestalt va a investigar los fenómenos perceptivos al momento en que los humanos percibimos la realidad, nos encontramos con ella. ¿Qué sucede cuando percibimos la realidad? Intrapsíquicamente y en el vínculo entre realidad y construcción psíquica. Entonces esto es muy interesante porque si recordamos los conductistas investigaban qué sucede entre un estímulo y una respuesta, ¿no? Como datos concretos de la realidad observable. Ahora, la Gestalt y todas las teorías cognitivas que vamos a seguir viendo van a dedicarse a ver qué es lo que pasa acá, ¿no? En este lapso que los conductistas lo veían como una flechita, como una intersección entre el estímulo y la respuesta, sin preguntarse demasiado qué pasaba al interior de la mente, digamos. La Gestalt, en cambio, se va a preguntar qué pasa intrapsíquicamente cuando observamos la realidad fundamentalmente, cómo son estos procesos de percepción. Entonces esta teoría se va a dedicar fuertemente a investigar la percepción y sobre todo la percepción visual, ¿sí? Visual, el ojo, cómo vemos, qué pasa cuando observamos el mundo. Entonces en estos procesos de observar el mundo los van a denominar fenómenos perceptivos, ¿sí? Estos fenómenos perceptivos es muy interesante porque los van a considerar en algún punto como fenómenos que incluyen, digamos, lo que sucede en la realidad y lo que sucede en nuestras mentes de manera conjunta, holística, ¿sí? Esta es una palabra importante al estudiar la teoría de la Gestalt, holística. Integral. Va a ser una teoría que integra la realidad y la construcción psíquica, intentando
romper con una mirada quizás más elementista, elemental o molecular, que podemos decir que las teorías conductistas tienen, donde en el conductismo se intenta separar los distintos fenómenos. En cambio, la Gestalt intenta integrarlos, observarlos de manera completa, dando cuenta de cómo los humanos, cuando percibimos la realidad, nos integramos junto con ella. Entonces, al percibir el mundo, lo construimos. Y esto es muy lindo, muy interesante, porque lo que nos demuestra es que no hay una separación entre humano, humana y mundo, ¿no? Sino que somos todo un mismo conjunto. Entonces, en esta cuestión holística e integrativa, lo que podemos observar es cómo la Gestalt va a considerar, a partir de uno de sus postulados fundamentales, que el todo es más que la suma de las partes. Esta es una frase hermosa, no solo porque suena muy linda, sino porque filosóficamente lo que nos está indicando es que la realidad no se puede segmentar con fines investigativos, sino que la realidad es una integralidad que nos incluye a nosotros como sujetos, somos parte de ella. Entonces, cuando la percibimos, la construimos, y al mismo tiempo que la construimos, la estamos produciendo.